la presentación que se titula Sistemas híbridos fotovoltaicos aislados, soluciones técnicas. Bueno, la primera cuestión que quiero plantear, bueno, pues es el tema que ya está un poco recurrido, pero yo creo que es el leitmotiv, es decir, el hilo conductor de por qué hemos, bueno, pues hemos presentado, estamos aquí en esta jornada sobre sistemas híbridos. Bueno, pues esta es mi factura de los últimos 2 meses, la factura de electricidad, en el que se puede ver, bueno, que ha habido un consumo de 276 kilovatios hora, y aquí viene repartido pues cada uno de los diferentes cargos que se hacen en esta factura. Total, que vemos que aparecen, o sea, si evaluamos la factura, el precio total de esa factura con los kilovatios horas empleados en 2 meses, nos sale una facturación o un coste de 30,70 céntimos por kilovatio hora. Entonces, lógicamente, yo creo que esto da un poco que pensar y posiblemente, bueno, pues pensando un poco, pues decimos, bueno, ¿qué soluciones hay? Pues quizá una de esas soluciones podrían ser pues los sistemas híbridos fotovoltaicos. Y entonces, bueno, pues lo que habría que plantearse es que, para gente que no conozca, o bueno, gente que sí conozca, es ¿qué es un sistema híbrido? Bueno, pues un sistema híbrido está definido en el informe UNE acerca de terminología y definiciones como una planta fotovoltaica conectada en paralelo con otro tipo de generadores. Entonces, es decir, que nosotros vamos en ese sistema fotovoltaico, además de utilizar el generador fotovoltaico, pues vamos a poder utilizar otro sistema de generación, como puede ser generación eólica o cualquier otro tipo. En cuanto a la clasificación, bueno, pues hay múltiples clasificaciones. Se puede clasificar los sistemas híbridos atendiendo a la presencia de fuentes convencionales o no. Es decir, podría estar ese sistema híbrido conectado a la red, ¿por qué no? Pero también pueden haber sistemas híbridos aislados, que son los que mayormente vamos a tratar en esta jornada. Luego podemos hacer una clasificación por el número de fuentes, por la potencia instalada, por el almacenamiento de energía, es decir, si utiliza almacenamiento o no utiliza, y bueno, pues por el tipo de la conexión a la red de distribución. Bueno, aquí en este gráfico se muestra unas posibles aplicaciones de los sistemas híbridos en función del rango de potencia. Bueno, podemos decir que quizás los sistemas, los que se llaman DC-coupled o los sistemas en continua, pues podrían tener un rango más o menos estimado pues entre 1 en torno a 100 kilovatios. Los sistemas de alterna podríamos cubrir o se podrían cubrir en un gran amplio rango de potencia, pues entre 1 y 1500 kilovatios. Lo que se denomina la electrificación rural, podríamos estar hablando en un rango entre 100 y 1500 kilovatios. La utilización con diésel, por ejemplo, podríamos estar rondando el rango entre 100 y 1000 kilovatios y finalmente pues el riego fotovoltaico, que bueno, que es variable, pero que estamos quizás del orden de los 100 kilovatios. Bueno, de las aplicaciones, pues hay múltiples aplicaciones. Aquí, bueno, pues muestro 3 de ellas, las más típicas. Bueno, podríamos distinguir entre aplicaciones domésticas, es decir, la implementación, la instalación de los sistemas híbridos en nuestra propia casa, o aplicaciones industriales como pueden ser en granjas, que tenemos en lo que tenemos experiencia, que posteriormente mostraré datos. Recientemente, bueno, pues nosotros hemos medido y hemos participado en un proyecto en el que está implementado un sistema híbrido de 50 kilovatios en una granja porcina de 2.500 cabezas. Entonces, bueno, pues inicialmente el propietario tenía el abastecimiento energético, lo tenía exclusivamente con diésel, y pues decidió implementar un sistema fotovoltaico con baterías, y se le ha instalado este sistema y pues estima que en apenas 2 años y medio, como mucho 3 años, pues es capaz de revertir pues el coste de esa inversión. ¿Por qué? Porque el diésel ha aumentado su precio en los últimos 5 años más de un 100%. Y luego, bueno, otra de las aplicaciones pues podría ser el regadío, ¿no? Bueno, aquí presento una configuración muy general de lo que podría ser un sistema híbrido.
Bueno, podemos distinguir por una parte, bueno, el generador fotovoltaico podría conectarse a lo que se denomina el bus de continua por medio de un controlador de carga, o bien al bus de alterna a través de un inversor de conexión a red. Luego a este propio bus de continua pues podría estar conectado aerogeneradores, y también en el bus de alterna podríamos conectar esos aerogeneradores por medio de un inversor. Y luego podríamos tener, para la transferencia de energía de un bus a otro, pues podríamos tener un inversor, un inversor bidireccional, y bueno, podríamos tener como apoyo a un generador diésel o de cualquier otro carburante, y bueno, se suele poner también un sistema de baterías. Esto ya digo, es en plan general, que estos elementos pueden aparecer simultáneamente en un mismo esquema, todos ellos, parte de ellos o no. O sea, un poco dependiendo del perfil de consumo y, bueno, pues, ¿por qué no?, del presupuesto que tengamos también. Bueno, de los sistemas más comunes, pues podríamos distinguir fotovoltaica eólico con diésel, una combinación de estos tres elementos, fotovoltaica con diésel o eólico con diésel, o fotovoltaica baterías más diésel. En cuanto a las configuraciones, bueno, pues cabe distinguir tres tipos de configuraciones: lo que se denomina conexión en continua, o en inglés DC coupling, conexión en alterna, o en inglés también AC coupling, y la conexión mixta, que es combinar esas dos configuraciones. La configuración en continua, bueno, es la configuración que pues data de los orígenes un poco de la fotovoltaica, era la más tradicional, pues en el que tenemos, bueno, vamos a suponer que la carga es exclusivamente en alterna, y entonces tenemos el generador, el único elemento generador pues es el generador fotovoltaico. Pues lógicamente para abastecer a esta carga pues necesitamos convertir el generador fotovoltaico, convertirlo de corriente continua a corriente alterna, y para eso pues necesitamos un inversor. Como necesitamos el abastecimiento continuo, pues necesitamos unas baterías que, bueno, pues en orden con el fin de abastecer por la noche, ¿no? Y luego tenemos un controlador de carga que nos vigila, digamos, el estado de carga de las baterías. Bueno, hoy en día la verdad es que tenemos el estado de la técnica de los reguladores de baterías y también de los inversores, pues nos permiten establecer o tener un bus de corriente continua bastante amplio. La verdad es que podemos oscilar pues entre los 48 voltios a los 120, 240, 400 e incluso 480 voltios en continua con tranquilidad, lógicamente con sus protecciones, pero que hoy en día los dispositivos o los equipos electrónicos permiten perfectamente tener este rango de potencias. Aquí muestro pues unas hojas características de unos equipos en el que, bueno, pues se ve claramente como el bus de continua pues oscila, bueno, es de 480 voltios, y los distintos parámetros de la regulación de la batería pues se pueden implementar con facilidad. Hoy en día también existen equipos integrados, es decir, equipos en los que se integra el regulador de carga y el inversor aislado, en el que podríamos tener esta configuración, es decir, tenemos un equipo único con esos dos equipos que he mencionado anteriormente integrados. Bueno, pues podemos tener red o no, esa conexión a la compañía eléctrica o no, y entonces, bueno, pues aquí podemos distinguir cómo actúa, o podemos ver cómo opera este tipo de configuración. Bueno, pues cuando tenemos sol, en un día soleado, pues el generador fotovoltaico es capaz de abastecer a la carga, y si hay un exceso de energía, pues podemos abastecer incluso a la red eléctrica, ¿no? Bueno, pues cuando hay nubes, pues si no tenemos suficiente generación fotovoltaica, pues podemos abastecer con la generación eléctrica. Es decir, son capacidades técnicas que hoy perfectamente se pueden cumplir. Y así, bueno, pues cuando tenemos sol y, por ejemplo, no tenemos red, pues podemos podemos abastecer a la carga y también cargar las baterías. Y cuando hay nubes, o pues podemos abastecer a la carga por medio del generador fotovoltaico o por medio de las baterías. Otra configuración
podría ser esta, que es lo que se denomina configuración en alterna, o en inglés AC coupling, en el cual tenemos, tenemos que abastecer la carga en alterna, y esto lo podemos hacer con dos fuentes de generación. Por una parte, tenemos la fuente de generación, que es el generador fotovoltaico, y por otra parte es el generador diésel. La verdad es que esto, la regulación, es decir, la operación de cada uno de estos dos elementos de energía, un poco, lógicamente la tenemos que controlar. Esto lo hablaré posteriormente, pero tiene que haber un gestor energético que controlará o que activará o desactivará la operación de esos dos generadores. La particularidad de este sistema es este bus. Es decir, este bus de corriente alterna está conectado directamente a la carga de corriente alterna. Y entonces tenemos también como singularidad este inversor, que es de conexión a red. Claro, decimos, bueno, este sistema entero es un sistema aislado, pero utilizamos un inversor de conexión a red. ¿Cómo puede funcionar? Sí, esto funciona de la siguiente forma. Este bus de alterna está generado en realidad por las baterías. Es decir, las baterías funcionan constantemente como una fuente de tensión que genera ese bus de alterna. Entonces, ese bus de alterna, digamos, engaña al inversor de conexión a red, es decir, el inversor cree que está conectado a la red, esa red de alterna, y entonces, por tanto, este inversor funcionará. Y luego, pues cuando las baterías no estén suficientemente cargadas y posiblemente pues a lo mejor no haya luz, no haya sol, y por tanto el generador fotovoltaico no pueda funcionar, podemos tener el generador diésel como apoyo, simplemente para cargar las baterías con el fin de que el sistema siempre funcione, porque siempre este regulador, este inversor bidireccional, que actuará como cargador y actuará como inversor, pues siempre podrá funcionar y generar este bus de corriente alterna. Bien, ya digo que una particularidad de ese sistema aislado es utilizar un inversor de conexión a red. Y ya digo, por el funcionamiento que he mencionado anteriormente. Este inversor de conexión a red, pues ya, la verdad es que los inversores de conexión a red tienen unas características técnicas lo suficientemente avanzadas como para, cubrir o para cubrir perfectamente los requerimientos energéticos y los requerimientos técnicos de la carga. Bueno, pues tienen control reactiva, gradiente de arranque, limitación en potencia y dos aspectos o dos características importantes como es la reducción de potencia con la tensión y con la frecuencia, un aspecto que hablaré posteriormente. Bueno, hay que decir que el inversor bidireccional que he comentado anteriormente, que es el que aparece aquí en este esquema, bueno, pues básicamente se pueden subdividir en dos grupos. Podríamos tener los que yo he denominado, esta es una terminología propia, he denominado inversores cerrados en el sentido de que, bueno, pues hay marcas como SMA, Ingeteam y Schneider, que no las podemos evitar, pues que quiero decir que solo pueden conectar sus inversores bidireccionales a sus propios inversores de conexión a red y a sus propios equipos, mientras que existen otros equipos abiertos de inversores bidireccionales como pueden ser el Studer, la marca Studer, Victron o Outback, en el que podemos conectar inversores de conexión a red de otras marcas, con el fin, bueno, yo lo considero lógicamente que son abiertos porque podemos conectar o podemos cubrir configuraciones, creo que es más amplias que las otras marcas puedan ofrecer. Bueno, ¿cómo podría funcionar el inversor bidireccional en esta configuración? Bueno, el inversor bidireccional, que esta es una aplicación que es la que está implementada en la granja, pues funciona de esta forma, es decir, el inversor cuando no hay sol, cuando el generador fotovoltaico no está activo, pues este inversor bidireccional en este caso actúa como un inversor aislado. Mientras que, por ejemplo, cuando las baterías están descargadas, este inversor está proporcionando el bus de alterna a la vez que el generador diésel, pero que en este caso actúa como cargador de baterías. Bueno, el ejemplo de esta configuración de alterna pues lo tenemos en la granja que está instalada en Isona, que he mencionado anteriormente, y bueno, pues es el generador fotovoltaico implementado, y aquí tenemos
el sistema híbrido de 50 kilovatios en el que podemos ver pues, los elementos que hemos mencionado anteriormente. Bueno, hay que decir que esta configuración de Alterna se puede integrar aún más integrando, valga la redundancia, este inversor bidireccional y las baterías. Actualmente se están implementando equipos, están saliendo al mercado equipos que se denominan inversores híbridos, que se están presentando, la verdad es que durante este año se han presentado gran parte de las marcas, están presentando estos equipos y que se denominan inversores híbridos, en los que integran el mismo fabricante, te vende el inversor bidireccional con baterías. Hay que decir que las baterías, lógicamente, nos hablará posteriormente Excite de las baterías, pero las baterías que suelen implementar estos equipos, por el tamaño me refiero, suelen ser baterías de litio, porque tienen un menor tamaño y bueno, pues hoy en día es un poco el futuro y lo que quieren los fabricantes aportar, ¿no? Y luego tendríamos lo que se denomina la configuración mixta, que es una mezcla de las dos configuraciones que hemos visto. Por una parte, es decir, sería implementar la configuración en alterna con una configuración en continua, y esto se podría implementar con relativa, que hoy el estado de la técnica lo permite. Esto, de hecho, ya está, ya hay casos totalmente reales. Aquí muestro un caso que se instaló en el 2012 en Malasia, en donde aparece este tipo de implementación mixta. Es decir, tenemos por una parte un generador fotovoltaico conectado de manera al bus de continua, y aquí un generador fotovoltaico este es de alterna y este es el de continua, conectado a través de los inversores bidireccionales. Y bueno, aquí tenemos el consumo y luego aquí tenemos el generador diésel y bueno, tenemos un sistema de control que es el que gestiona cada uno de los equipos instalados. Ahora nos sería conveniente decir, bueno, pues vale, hemos planteado la opción de continua, la opción de alterna, ¿con cuál nos quedamos, no? Bueno, estas serían las dos configuraciones que tenemos y bueno, haciendo así una evaluación un poco grosso modo, pues tendríamos que tener en cuenta, por una parte, tendríamos que comparar los rendimientos, es decir, tendríamos que comparar los rendimientos de la carga de baterías en cada una de esas configuraciones. Y entonces podríamos ver, o podríamos, concluir que para cuando cargamos la batería es mejor hacerlo con el acoplamiento en continua, mejor que en alterna. Y mientras que si la energía la utilizamos directamente desde los módulos del generador fotovoltaico a la carga, es mejor hacerlo con el acoplamiento en alterna. Entonces, claro, la decisión es, ¿qué hacemos? Bueno, pues podemos hacer una opción mixta, que es lo que tenemos anteriormente, lo que hemos visto anteriormente, y la conclusión que se puede establecer de todo esto es que, bueno, pues el acoplamiento en continua es mejor hacerlo cuando cargamos las baterías, pero claro, cuando cargamos las baterías normalmente es por la noche cuando cargamos por las baterías, bueno, es por el día a través de la generación fotovoltaica, pero claro, la utilización, cuando utilizamos las baterías normalmente es por la noche. Pero claro, utilizar la energía de las baterías quiere decir que la hemos tenido que cargar previamente, entonces por eso se pierden, en el proceso de carga y descarga, se pierde rendimiento. Entonces, claro, la situación ideal sería utilizar los dos tipos de acoplamiento. ¿En qué tanto por ciento? Bueno, pues eso ya también vendría dado de acuerdo con el perfil de consumo y de acuerdo también por la irradiancia. Lógicamente, también yo creo que sería, bueno, esto cabría pensarlo en proyectos o cuando el consumo fuera lo suficientemente grande, quiere decir que a lo mejor en proyectos de 5 kilovatios o 10 kilovatios, pues a lo mejor no merece la pena hacer esa subdivisión, pero a lo mejor en proyectos de 50, el proyecto que he mostrado anteriormente es que es de un proyecto de megavatios, es decir, era un proyecto de 1,5 megavatios, entonces ahí sí que quizás merezca la pena. Bueno, un aspecto fundamental en todo este tipo de sistemas es la estrategia de gestión, es decir, bueno, nosotros hemos planteado ahí, tenemos el esquema, pero claro,
subyace, en ese tipo de esquema, subyace un control. O sea, nosotros tenemos que gestionar todo eso. Bien, ese control, ¿en qué? O sea, depende de varios aspectos. Primero, depende del consumo y luego también depende de la demanda y luego depende de los recursos que tengamos. Es decir, que hay que acoplar los recursos a la demanda. Entonces, bueno, pues ese gestor tiene que ser un gestor que administre perfectamente cada uno de los elementos, lógicamente a un coste mínimo, porque dependiendo de la gestión que hagamos, va a depender del dimensionamiento de cada uno de los elementos, sobre todo del dimensionamiento de las baterías o de cualquier otro tipo de sistema de almacenamiento que utilicemos, y también, como no, pues del generador, en este caso del generador fotovoltaico. Es decir, tenemos que gestionar, si vamos a utilizar diésel, tenemos que gestionar el diésel y el uso de la batería. Bueno, aquí presento las diferentes, de acuerdo con el estado de la técnica actual, las diferentes estrategias de control que hay ahora. Entonces, bueno, pues hay, dependiendo de los elementos que estén involucrados, pues hay, hay diferentes controles. Por ejemplo, el control que se ha utilizado en la granja ha sido un control que era el inversor bidireccional, que aparece en el gráfico que he presentado anteriormente, es en realidad el gestor de todo el sistema. La verdad es que esto se puede mejorar porque ese gestor o ese inversor bidireccional no está diseñado, o sea, gestiona, pero no está diseñado para una gestión eficiente. Entonces, se recomienda utilizar pues cualquier otro tipo de gestor adicional o un gestor adicional que, por ejemplo, un PLC, en el que se pueda programar y que podamos gestionar este tipo de, gestionar cada uno de los elementos. En cuanto a un aspecto muy importante en la gestión es la comunicación de los sistemas. La comunicación se puede hacer, pues, lo que denominamos la comunicación por cable, bueno, pues por hardware, pues cualquier tipo de comunicación habitual, RS485, por CAN, o incluso comunicaciones propias de los equipos. O un aspecto bastante innovador y bastante curioso es hacerlo por la propia comunicación del bus de corriente alterna, es decir, del bus de tensión. Es decir, aprovechar el bus de tensión de corriente alterna con el fin de manipular o de gestionar los elementos. Esto se hace por medio de dos formas, por medio de la frecuencia o por medio de la tensión y de la frecuencia. Es decir, se puede hacer gracias al avance del estado de la técnica de los inversores, es decir, los inversores de conexión a red que están conectados en este tipo de sistemas son capaces de variar la potencia, que es este eje de aquí, en función de la frecuencia de red, que en este caso es la frecuencia del bus de corriente alterna. Entonces, si alguien, que es el gestor, varía esa frecuencia, le está indicando en realidad al inversor, en este caso, que varíe la potencia. Es decir, variar la potencia quiere decir que el generador fotovoltaico pueda disminuir la potencia. Aun habiendo, desaprovechamos esa potencia, pero por las circunstancias del sistema, porque a lo mejor la batería está lo suficientemente cargada, le dice el gestor, por favor, generador fotovoltaico, disminuye la potencia, pero no hace de una manera brusca, como se hacía antes. Por ejemplo, antes los inversores bidireccionales hacían un control simplemente on-off, es decir, de corte, activación y desactivación. Cuando estaban las baterías cargadas, cortaban, y cuando estaban descargadas, pues activaban. Aquí no. Aquí, por ejemplo, la carga de las baterías se hace de una manera suave. Esto se hace por este tipo de control. Lo mismo se puede hacer por la tensión de red de ese bus de corriente alterna. Ese bus de corriente alterna lo podemos modificar y, por tanto, podemos modificar también la potencia. Aquí se puede ver los resultados experimentales que obtuvimos en ese ejemplo que hemos estado anteriormente de la granja, en el que se puede ver las dos frecuencias. Aquí, en este caso, eran dos frecuencias, que se utilizaban dos frecuencias porque una frecuencia era la frecuencia que generaba el inversor bidireccional, que es este de aquí, que eran los 50 Hz, y esta es la frecuencia que generaba el generador diésel cuando estaba activo,
¿vale? Y esta, digamos, sería la potencia, bueno, aquí vendría la potencia perdida, bueno, perdida entre comillas, se puede ver en esta gráfica. O sea, en esta gráfica no es la irradiancia, esta gráfica en realidad es la potencia. Es de la potencia obtenida del generador fotovoltaico. Lo que nos está diciendo esto es que cuando casualmente coincide con el máximo del día, pero aquí lo que nos dice es que estamos perdiendo potencia. ¿Por qué? Porque precisamente ha habido un control del generador fotovoltaico. Si viéramos a su vez la irradiancia para este día, la irradiancia, digamos, es una irradiancia ideal. Es una irradiancia que es un día totalmente despejado. Pero como ya a estas horas del día las baterías están suficientemente cargadas, el gestor energético le dice al inversor: por favor, no generes tanta potencia de generador fotovoltaico. Y eso, ¿cómo lo hace? Variando la frecuencia. Al variar la frecuencia, disminuye la potencia de salida, la potencia de generación. Bueno, aquí tenemos otras gráficas. Por ejemplo, la tensión de las baterías y la corriente de las baterías. Y aquí podemos ver cómo, pues, por la noche, cómo el generador diésel se ha activado a una corriente constante y cómo ha cargado perfectamente las baterías. Bueno, por último, un aspecto importante podría ser las normas internacionales que podemos o que rigen este tipo de sistemas. La verdad, bueno, aquí está un poco, no se ve, está un poco denso, pero aquí he mostrado pues un poco las normas que podemos ver que rigen a cada uno de los elementos que están conectados en un sistema híbrido. La verdad es que como en un sistema híbrido es confluyen simultáneamente muchos elementos, pues claro, tenemos que emplear muchas normas internacionales o mucha normativa para cada uno de esos elementos. También aquí relato, bueno, cada una de las normativas internacionales, sobre todo cabe hacer mención la familia de normas 62257, en el que hay distintas subpartes, en el que todas estas afectan a los sistemas híbridos. Y bueno, pues por mi parte nada más, y que tengan un buen día, y a continuación pues paso la palabra a don Albert Pasaret de la empresa Excite. Muchas gracias.